Buenas tardes a todos y bienvenidos al panel del día de hoy, que va a estar enfocado a entender el rol del capital riesgo, del venture capital en este contexto de reactivación económica en Latinoamérica. Y para eso tenemos a cuatro participantes que nos traen una muestra muy variada de los diferentes tipos de operadores y modelos de capital privado en el entorno del venture capital que tenemos no solo en Colombia, sino en la región, ¿no? Y rápidamente vamos a pasar a las presentaciones y antes de darle la voz a nuestros speakers, presentarme yo personalmente, que soy Carlos Fernández de la Pradilla, soy cofundador y CFO de Polymath Ventures, que es un venture studio enfocado a crear compañías digitales para la clase media en Latinoamérica. Como os comentaba, tenemos cuatro participantes que nos traen una gran experiencia dentro del capital riesgo y que adicionalmente nos muestran diferentes tipologías y modelos de inversión. Entonces, les voy a dar pie para que hagan sus presentaciones en un formato breve y de esa manera podamos entrar en el contenido, ¿no? Y obviamente empezamos con Patricia Sáenz. Hola, buenos días a todos. Gracias a Paula y a Colcapital por la invitación. Es un placer estar acá con todos ustedes. Mi nombre es Patricia Sáenz. Yo soy Managing Partner de EWA Capital. EWA Capital es un fondo que invierte en Venture Capital en empresas en etapa temprana de base tecnológica y tenemos un enfoque de género inteligente. Un poco adelante les contamos un poco más de esto. Muchas gracias, Patricia. Fernando Fabre, por favor. Gracias, Carlos. Colegas, me da mucho gusto estar aquí. Soy Fernando Fabre, Managing Partner de un fondo que se llama MatterScale, Industries That Matter, Companies That Scale. Invertimos en etapas principalmente de capital semilla, en empresas ubicadas en el continente, con un foco en Latinoamérica, y empresas que tienen tecnología aplicada a brindar servicios que mejoren la calidad de vida de las personas. Somos un equipo conformado por ex colegas que trabajamos en Endeavor durante muchos años. Gracias. Genial, muchas gracias. Fernando Lelo, por favor. Claro, gracias, Carlos, y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a Colcapital. Yo soy Fernando de la Rea, soy Managing Partner de AllVP. AllVP es un fondo de Venture Capital regional con sede en la Ciudad de México. Invertimos en lo que llamamos los founders que están buscando resolver los grandes problemas en Latinoamérica, y tenemos fuerte presencia no solo en México, sino en Colombia, Chile, Perú, Argentina, invirtiendo ahora desde nuestro tercer fondo. Un gusto. Genial. Y finalmente, para finalizar, Cristian Quiñones, por favor. Gracias, Carlos, Paula y Colcapital por la invitación. Mi nombre es Cristian Quiñones, Managing Partner de Inogen Capital, un fondo de El Salvador con un enfoque regional, tratando de unir Centroamérica con lo que es México y Colombia para poder crear un bloque económico interesante, enfocados en tecnología y en etapa pre-serie A. Muchas gracias, un gusto. Un placer teneros a los cuatro y comencemos, ¿no? Y dentro de este contexto de reactivación durante esta crisis del COVID, pues el primer elemento de nuestro modelo de Venture Capital se enfoca en el fondeo, ¿no? Y cómo comienzan todos los proyectos de los fondos y cómo comienza toda la rueda del emprendimiento. Y en ese contexto me gustaría entender de Fernando Fabre, con su experiencia tan larga en la industria y especialmente con el lanzamiento de este nuevo proyecto, ¿cómo ha visto en los últimos 2 años que el COVID afectó, el contexto del COVID afectó a ese proceso de fundraising, y en qué medida ha cambiado los criterios de los inversores en fondos de Venture Capital? Bien, ¿y te refieres en particular a fundraising desde el punto de vista de un fondo, es decir, limited partners? Sí, limited partners. Sí, nosotros lo que vimos es que veníamos de esta escuela que mencioné de Endeavor, donde
levantamos el fondo Catalyst 1, Catalyst 2 y después de mi salida Catalyst 3, casi 250 millones de dólares de cientos de inversionistas, donde la mayor parte de ellos invirtieron antes de Zoom, invirtieron por Skype o por lo que sea que había antes de Zoom, que ya no me acuerdo. Lo que nos pasó a nosotros en particular es que teníamos programado un primer cierre para marzo del 2020 y no se dio. Sí tuvimos, ese mes fue fatal, donde incluso pensamos cerrar, decir esto no va a pasar jamás, ¿no? Porque todo lo que venía avanzando en persona, que habíamos viajado y estamos sentados en las reuniones, la realidad es que en el mes de marzo, me acuerdo perfecto, un 12 de marzo recibimos 3, 4 correos uno tras otro de family office o institucionales que decían se frena todo hasta nuevo aviso, se canceló el comité de inversión y demás. Se tardó en levantar, en reactivar un poco, pero siento que después de este susto inicial de los inversionistas institucionales, sobre todo cuando vieron que el resto de su portafolio no se destruyó con COVID, es decir, si se acuerdan lo que pasó en el mercado de valores, cayó estrepitosamente, pero al mes y medio de pronto subió a tanto que están en récords históricos. Cuando los inversionistas sintieron que no iban a perder el resto de sus inversiones en alternativos, dijeron, bueno, podemos continuar, y reactivaron, y la verdad es que no sentí que se frenó mucho. Hubo un grupo particular de family offices, quizá menos institucionales, donde la riqueza del family office depende de una empresa, y esa empresa se vio muy afectada por COVID, por el sector en particular, que es así, sin lugar a dudas, frenar. Pero por el resto, la verdad, siento que no afectó, y de hecho, podría decir que dentro de toda la desgracia que ha sido COVID, para efectos prácticos, un fondo como el nuestro, por lo menos, ha beneficiado en que nos redujo mucho el costo de salir a levantar capital de inversionistas y nos volvió más efectivos en la administración de nuestras agendas, porque nosotros entre julio del 2019 a marzo del 2020 llevábamos gastados 60, 70 mil dólares en viáticos, y la realidad es que ese gasto se fue a cero y no necesariamente afectó la productividad en cuanto a levantar capital. Así es de que no he visto un efecto negativo, por lo menos para nosotros, esos meses terribles. De ahí en fuera no ha habido mayor problema, tomando en cuenta que nosotros estamos levantando dinero de individuos y family offices y mucho menos de los grandes institucionales, digamos, más corporativos, ¿no? Entendido. Y en tu caso, Patricia, que nos movemos en un segmento de inversor en donde además ese componente social enfocado en el género tiene un valor adicional, ¿cuál ha sido tu percepción en ese sentido? Yo creo que me pasó parecido a Fernando. O sea, cuando nosotros arrancamos, yo creo que hace un año era como todo el mundo quieto, parado, nadie decidía nada, pero a partir del segundo semestre del año pasado ya empezamos a cambiar. Yo creo que ya todo el mundo se dio cuenta como la realidad. Realmente yo creo que también sirvió que habíamos hecho varios viajes en el 2019, entonces el 2020 fue como para consolidar esos inversionistas que se toman más tiempo, grandes y que pues ya nos habían conocido, que creo que eso jugó bastante a favor nuestro. Y si bien también yo creo que hemos tenido bastante suerte, pues primero porque no es el primer fondo, entonces ya teníamos como el track record, a las empresas del fondo 1 les ha ido bastante bien. Entonces, pues también es como check, bastante bueno. Y por otro lado, pues toda la parte, digamos, de nuestra tesis de género, el enfoque de género liderado por mujeres, pues hemos también tenido una tesis de inversión súper bonita que ha sido bastante acogida por todos los inversionistas, pues porque lo que vemos es como que más que una tesis, está súper bien sustentada y pues le han hecho todo el análisis y la ven como, ¿sabes? Como que los inversionistas se están volviendo responsables, creo yo. Y era un poco lo que hablábamos el otro día, de pasar de solamente pedir returns a volverse filantrópicos en esta mitad en la que uno puede hacer un impacto y tener unos buenos retornos. Entonces, es difícil, siempre es difícil. Latinoamérica nunca fundraising es fácil, pero yo la veo como mejor que, pues por lo menos en el fondo 1 sí, mucho más fácil. Y en ese sentido, Cristian, vosotros que estáis actualmente en proceso activo de levantamiento de capital, ¿cuál es vuestra percepción y especialmente en la base inversora centroamericana, que entiendo que la habéis estado trabajando activamente y que es una base muy significativa en el mundo del capital privado? ¿Cómo ha sido la evolución reciente?
Gracias, Carlos. Pues para nosotros ha sido definitivamente un challenge, ¿verdad? Por un principal factor que es el tema de los inversionistas. Hay muy poco conocimiento del tipo de inversión que es venture capital, ¿verdad? El tipo de riesgo, los plazos. Entonces, la educación a los inversionistas locales, salvadoreños o centroamericanos, que están acostumbrados a invertir en cosas más estables como bienes inmobiliarios, sí ha sido un proceso de poder enseñarles los retornos. Tenemos el Fondo 1, que también ha tenido muy buen track record, pero pues todavía es bastante joven. Entonces ha sido la promesa de lo que es Venture Capital, ha ido más alrededor de lo que se está viendo en el crecimiento de Latinoamérica y las potenciales oportunidades, todos los unicornios que están saliendo, lo que es el Kavak que acaba de salir en México y todos estos levantamientos interesantes. Hay un par de empresas aquí salvadoreñas como Hugo que ha ido marcando el paso de una excelente compañía que ha logrado levantar capital fuerte. Pero sí, para nosotros el tema ha sido más que nada poder hablar con los inversionistas y hablar el mismo idioma, poder bajarlo a un nivel de entendimiento del riesgo particularmente. Sin embargo, el interés de institucionales como el BID y el IFC nos han dado bastante momentum para poder ir jalando a estos peces grandes que cuando ya ven a alguien que te da ese certificado de garantía, ya empiezan a caer más en dominó. No, sin duda el nivel de madurez y sofisticación de estos inversores es clave, ¿no? para determinar la velocidad del proceso de fundraising y la sensibilidad a elementos de riesgo adicionales como puede ser este contexto COVID, ¿no? Y eso nos muestra cómo también la visión de la región, tanto desde el punto de vista de capital como de proyectos, está cambiando, ¿no? Y hay un proceso claro de integración en donde ahí Fernando Lelo de Larrea me gustaría entender tu visión, ¿no? Porque vosotros habéis no solo por el tiempo que lleváis, sino por vuestra presencia en distintos mercados, una presencia muy activa y exitosa. Yo creo que habéis sido de los espectadores más privilegiados respecto al proceso de regionalización que está sufriendo la industria, ¿no? Y me gustaría entender cómo lo habéis visto vosotros, cómo lo habéis afrontado y si seguís notando diferencias significativas entre los distintos ecosistemas nacionales. Claro, Carlos. Gracias por las palabras. A ver, claramente hay un cambio acelerado en los últimos 3-4 años en ambos frentes, tanto por el lado, digamos, de la entrada de emprendedores y de la creación de nuevas empresas, como por el supply side del dinero del venture capital. Lo que sucede es que tenemos el privilegio de una región muy integrada y con una gran facilidad para esta integración, al menos en Latinoamérica de habla hispana. Diferencias importantes del lado del fundraising, del lado de los inversionistas institucionales, mejores prácticas que se han visto en algunos y otros países, esfuerzos de política pública muy importantes, bien diferenciados entre lo que ha hecho Chile, Argentina, Colombia, México principalmente, y algunos eslabones de la cadena que se han fortalecido en algunos países y que todavía faltan en otros. Quizá me atrevo a decir que un acierto que existió en México fue el generar un volumen importante de fondos de capital semilla respaldados por política pública y fondos federales, con la tolerancia y el conocimiento por diseño de que pocos de esos iban a avanzar hacia la siguiente etapa. Pero se diseñó con ese entendimiento y eso yo creo que fue un acierto que ha sido poco replicado. Y después, en el otro extremo del espectro está la participación de los fondos de pensiones mexicanos y una legislación deficiente, pero existente, que permite pools de dinero más grandes para completar esa cadena de valor. Yo he visto esfuerzos particularmente notorios en Colombia en el bloque intermedio. Lo que ha hecho Bancoldex es fundamental, pero necesitas los eslabones que van completando la cadena para que los participantes locales y regionales
digamos, tengan el supply completo en la cadena de valor del financiamiento, desde Los Ángeles, el capital semilla, hasta las series A, B, C, y después el acompañamiento de fondos internacionales. Del lado de las empresas, lo que sucede es que hay una percepción internacional debatible, a mi juicio equivocada, de que Brasil es el único país con el suficiente tamaño de economía doméstica o de consumo doméstico que justifica unicornios en cuanto a sus ventas locales. Y los jugadores internacionales reclaman una participación más regional, multipaís, para justificar inyecciones de capital y expectativas de evaluación y de tamaño comparables. Y entonces existe inmediatamente la presión de empresas en economías domésticas más pequeñas como Chile, o medianas como Colombia, o incluso mexicanas, para integrarse rápido a otros países y poder juntar, es decir, el bloque de estar operando en estos 3, 4 países ya es equivalente a lo que tú, inversionista internacional, esperas, y por tanto puedo ser competitivo. Y esa dinámica creo que la podemos aprovechar a nuestro favor, porque hay una buena integración, buena coordinación entre fondos locales, regionales, buena identificación de talento, y aquí Fernando Fabre también tiene mucha experiencia en cómo Latinoamérica se integró en sus ecosistemas emprendedores, y yo creo que eso lo debemos jugar a nuestro favor y volverlo una fortaleza entre todos. Muchas gracias, Fernando. Fernando Fabre, tomando el comentario de Fernando y sobre ese proceso de entrada de fondos internacionales que claramente se ha acelerado en los últimos 2 años y medio, 3, y no ha sufrido, o al menos aparentemente no ha sufrido un cambio significativo en este contexto de COVID, ¿no? O sea, que parece que ya es una tendencia clara, además de que están comenzando a haber olas, diferentes olas, más allá de los mercados de Estados Unidos, sino ya incluso de fondos asiáticos que están empezando también a entrar en la región, y eso lo estamos viendo en nuestro propio portafolio, pero ¿cuál es tu visión respecto a esa entrada y sobre todo en qué medida está impactando el ecosistema local, ¿no? Sí, creo que mi tocayo hizo un muy buen análisis de lo que ha representado la política pública como uno de, yo creo que son 3 ejes que han creado donde estamos parados hoy. Sin duda, política pública. Creo que es indudable que es COVID, porque yo me acuerdo perfecto que en el 2019, cuando íbamos a ver a LPs de cualquier parte del mundo, nos decían, pero ¿cómo si tienes un equipo en México y uno en Colombia y uno en Argentina? Eso no se puede. ¿Cómo haces tu partners meeting los lunes en la mañana si están todos a distancia? ¿Cómo que remoto? ¿Qué es eso de remoto? Y COVID en 3 días terminó con la discusión de si se puede hacer inversión o relaciones remotas. Ya nadie lo toca. Y eso en automático abre la cancha. Porque esta idea que teníamos de que el fondo tiene que estar a 30 minutos de distancia del emprendedor de las oficinas, y si no, no tiene sentido, igual se mató con COVID. Y eso creo que ha ayudado mucho. Y la tercera, que a mí me parece todavía más importante, y no hablamos mucho de eso, es que hay un rol de ciertos emprendedores o empresas clave que han abierto el camino. Yo hasta hace poco estuve en un podcast de un amigo de todos nosotros, que seguro, Juan Pablo Capello, yo creo que fue hace 2 años o 3 años a lo mucho. Y estaba hablando Mel de, oye, Fernando, ¿cuáles son las empresas latinoamericanas más exitosas? Y de verdad que cómo me costó trabajo hace 3 años pensar en una empresa latinoamericana exitosa. Porque todos regresábamos a una sola, todos decíamos Mercado Libre. Era lo que había, era la empresa latinoamericana, no había otra empresa latinoamericana. Las brasileñas no podían entrar a México, las mexicanas no entraban a Argentina, las colombianas no entraban a Perú, no había empresa latinoamericana, era bien difícil ver. Pero esos mercados libres, esos Rappis, abrieron un camino y eso se vuelve aspiracional. Ese es una especie de trickle down aspiracional de si ellos pueden, yo también puedo, y además abren una pauta de cómo hacerlo. Así es como entras a México. Vas y contratas a 4 personas extraordinarias para X, Y, Z, y así es como empiezas. Y eso yo creo que ha cambiado completamente el panorama, que se ve hoy mucho más regionalización, que antes me refiero a hace 2, 3 años, no existía, era nulo. Sin duda. Y ahí tú, Patricia, con tu experiencia en vuestro portafolio y en las diferentes rondas con entradas de otros operadores internacionales,
¿Cómo valoras tú esa entrada de estos fondos de fuera de la región? ¿Y cuáles entiendes tú que son sus principales criterios para invertir aquí y sobre todo sus principales preocupaciones? Yo creo que la verdad es que siempre es mucho más bueno que venga más gente, o sea, que tengamos más capital y que tengamos, ¿sabes? Porque si algo pasa en la región es que hace falta capital. O sea, entonces es algo que nos pasa a todos, entonces eso sin duda es algo buenísimo. Yo también creo que, digamos, los que vienen traen otro mindset y también nos va a ayudar a desarrollarnos y a tener mejores prácticas, como hablábamos, y a dejar de pensar como decían ahorita los dos Fernandos, pues pasamos de ser simplemente pensar a local, país, a pasar a Latinoamérica, y ahora tenemos que pues pensar en global, ¿no? Porque es como cuando empiezas a ver un emprendedor y dice, no, es que yo no tengo competencia en el mundo, y uno dice, no, pues no hiciste bien el research, porque no me la creo. Entonces yo creo que digamos esta parte siempre nos va a enriquecer muchísimo, o sea, y yo creo que cada uno de los inversionistas que entra tiene algo que aportar diferente, entonces eso simplemente nos genera más valor. Al final del día, ellos que buscan, yo creo que Latinoamérica es el momento, o sea, es una región que realmente el crecimiento, lo que hablábamos, mucha gente no lo entiende, pero creo que cada vez lo están entendiendo más, que somos muchos países hablando el mismo idioma, nos diferenciamos en algunas cosas, pero tenemos más en común que lo que tenemos en diferencia, y que como región somos una parte pues súper interesante para cualquier inversionista. ¿Qué les preocupa? Yo creo que hay dos cosas que a veces no entienden un poco, y es como Venture Capital Latinoamérica como que no hace el clic, ¿no? Porque pues lo que invertimos tanto en Research and Development y toda la parte así, pues ID no está tanto, entonces como que no lo entienden, pero cuando les empiezas a explicar realmente las oportunidades en que están, en que pues como yo siempre digo, vamos como 10 años detrás del mundo, entonces las oportunidades de hoy de acá pues seguramente se dieron así en otra región hace rato, y es importante que lo entiendan, o que simplemente estamos catching up súper rápido. Ahí empiezan a entenderlo. Y la inestabilidad jurídica. Yo sí creo que esa parte es algo que, como decíamos, políticas de gobierno que estén claras, a largo plazo, no de acuerdo al presidente o a lo que esté en el momento. Entonces yo sí creo que esto, si tenemos en cuenta que el emprendimiento es el motor de la economía, y todos los que estamos acá sentados vemos en eso el impacto que podemos causar en la región, pues deberíamos tener unas políticas y los países, los gobiernos deberían tener políticas a largo plazo y no de acuerdo a quien esté en este momento en el poder, para poder realmente lograr que la región tenga un impacto enorme en emprendimiento. Y saltando a los emprendedores y al talento, ¿no? ¿Cómo les ha afectado, Cristian, este contexto y sobre todo vosotros que estáis encima de un deal flow de manera activa? ¿En qué aspectos piensas que les ha afectado actualmente? Sobre todo en la presentación de sus proyectos a los fondos de capital privado. Pues creo que la entrada de estos fondos internacionales valida lo que decía Patricia, de que Latinoamérica es ya, valida que hay oportunidades inmensas para verdaderamente invertir capital fuerte, y para inversionistas de nuestro tamaño, o sea, que estamos invirtiendo en etapas más tempranas, lo vemos como potenciales salidas cuando estos inversionistas grandes entran con rondas muy, muy fuertes a limpiar el cap table. Para los emprendedores, lo que hemos visto es, creo que Fernando mencionaba el tema de lo aspiracional, que si él pudo, pues yo también tengo una buena idea y puedo llegar a tener inversión de un venture capital de Sand Hill Road o de Nueva York, o incluso de Europa. Creo que sí levanta los ánimos de verdaderamente meterle ganas a los proyectos. Centroamérica, que está bastante atrás con el resto de Latinoamérica en temas de emprendimiento, sí da bastante motivación, y para el tema de los OPs se vuelve mucho más atractivo tener ese sello de que los grandes están entrando, que se están enfocando en Latinoamérica y que va a haber capital más adelante para las rondas posteriores.
Entonces, yo lo veo totalmente positivo. ¿Y estáis sintiendo, Fernando Fabre, un mayor entorno competitivo desde el punto de vista de fondos y un cambio en el equilibrio, digamos, de poder entre emprendedores y proveedores de capital? No sé si te puedo contestar, creo que mi tocayo va a tener mucho más información y es mucho más experimentado que yo. Yo creo que lo que hemos visto es, hay una especie de estandarización hoy, o no sé si estandarización es la palabra correcta, pero los emprendedores se volvieron mucho más sofisticados hoy. Leen más, entienden más, hay más contenido que leer además. Hay más datos donde pueden ellos comparar sus empresas, lo que valen, lo que deberían de valer respecto al mercado. Es decir, se creó este concepto de mercado. Entonces, hoy una empresa con un ARR de $1 millón, lo multiplicas por 10 y esa es la base de evaluación, por inventarme algo, ¿no? Pero creo que eso hoy se estandarizó mucho más, cuando hace pocos años no existía. Y ese nivel de sofisticación del emprendedor también empareja la cancha, sin lugar a dudas. Creo que el haber roto la barrera geográfica, donde hoy Cristian sin ningún problema puede invertir en una empresa mexicana y nosotros podemos invertir en una empresa salvadoreña, creo que eso también empareja la cancha para el emprendedor, porque ahora ya la competencia se vuelve también más atractiva en general. Y hay un dato adicional, y es que también esta tendencia que ahora en LATAM se da más y antes no, es que en etapas tempranas, sobre todo, se ve mucho más rondas con múltiples fondos participando, parte de su propia estrategia de cómo diversifican y cómo amplían alcance, donde no es fuera de lo normal ver que una ronda así un emprendedor tenga 3, 4 fondos arriba, cuando en la serie C o en la serie D hay uno solo, 2 fondos que compran a todos los demás, ¿no? Entonces, antes no se daba eso, antes era un fondo que decía yo la seed me la como completa y no quiero que nadie se suba, y eso ha cambiado un poco. Todo eso yo creo que ha ayudado un poco a emparejar la cancha tanto para emprendedores como para fondos que están activamente buscando invertir. Fernando, lee lo de Larrea, te lo han puesto en bandeja. Gracias. A ver, creo que vale la pena enfatizar, es el mejor momento para la industria de Venture Capital en Latinoamérica en la historia. Hay el cruce de muchas cosas, incluyendo COVID, que han permitido un entorno muy, muy favorable. Porque COVID ha acelerado, como decía Fernando, la adopción de servicios digitales en todo el espectro, porque se ha adelantado mucho esas curvas de penetración en las clases medias emergentes en nuestros países, y porque de repente se volvió un foco de deployment de dinero interesante en un entorno internacional de altísima liquidez y bajísimas tasas de interés. Y esa es la realidad que afecta las valuaciones. El elemento adicional es que yo como lo entiendo, es como un cierto tipping point. Es decir, ha habido un crecimiento que se siente poco, pero de muchos años, de esfuerzos de muchas gentes muy talentosas en todos estos países, y de repente se alcanza un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque hay talento que trabajó durante años en Mercado Libre, en Rappi, en Cornershop, en los Ubers y los Amazons, en Clip y Confío. Y ese talento de repente dice, oye, a ver, yo estoy sentado en mi casa, mandando correos desde mi sala. Este es un buen momento para emprender. Hay liquidez, tengo ciertas ideas. Venga, voy a salir a emprender porque tengo una cierta credibilidad. Y estas mal o bien llamadas como mafias, estas relaciones y networks que tienen la credibilidad, tienen el acceso a más talento y tienen el acceso a los fondos nacionales, regionales e internacionales, de repente volvió una masa crítica donde estamos viendo mucho más emprendedores con mucho más experiencia lanzando muchos más modelos, penetrando modelos digitales con una visión regional desde un inicio. Eso no había pasado. No es solo que de repente alguien en Nueva York o en Silicon Valley dijo, oye, ¿te has fijado que hay 600 millones de personas allá abajo? Hay que voltearlas a ver. No, tiene fundamentals este nuevo resurgimiento del venture capital en Latinoamérica. Y tiene fundamentals porque está dando buenos retornos a los inversionistas. Aquellos pioneros que en 2010, 2012, 2014 invirtieron en
están sacando retornos extraordinarios. Y aquellos inversionistas institucionales que están diversificando sus activos alternativos y que de repente llevan años donde el private equity más tradicional a nivel de LBOs o de growth, pues sufre mucho, digamos, de la inestabilidad macroeconómica de nuestra región y del ciclo de negocios, de repente encuentran que esta posición minoritaria que tomaron en Venture Capital les está dando fund returns y quieren continuar. Y los que no habían entrado de repente dicen, aquí encuentro alfa y beta en mis portafolios. Y eso yo creo que si lo hacemos bien está para quedarse. Ahora, dentro de este gran volumen, yo coincido con la forma en la que lo preguntas, Carlos, hay más varianza, hay más un poco de todo, y entonces hay más errático, hay también más fondos que quizás son menos experimentados, hay más fondos que están dispuestos a pagar valuaciones loquísimas, pero aún con eso 2020 es un año récord. 2019 fue el año récord en la historia, con un outlier que es SoftBank muy, muy contundente. Pero 2020, el número de transacciones, el número de participantes es claramente la consolidación de este sector, y 2021 en su primer quarter va en línea para volver a romperlo. Y ese es el optimismo que a mí me parece que está descansando en fundamentals. Vamos a ver cosas loquísimas, vamos a ver valuaciones irracionales, vamos a ver participantes que se llevan descalabros, por supuesto, pero la industria vive de eso. Esa es una parte natural de esta industria, y yo regreso a mi punto inicial, que es, tenemos que tener tolerancia a eso. No todos van a ser exitosos, pero los casos de éxito van a ser tan grandes que justifican el que esto siga, continúe y se consolide en todos nuestros países. Patricia. Hola, perdón, me fui un momento. No oí, ¿qué preguntaste? No, quería comentar respecto a tu visión que estábamos comentando en el equilibrio, y sobre todo el equilibrio entre emprendedores, fundadores y los fondos, y cómo esa mayor masa que comentaba Fernando y esa posibilidad de acceso a mayores fuentes de capital, cómo está impactando vuestro deal flow y vuestra visión de mercado, ¿no? Yo creo que digamos, absolutamente de acuerdo con todo lo que han dicho. Una parte más que agregaría es que yo sí creo que un poco hay pocas startups que tienen acceso a todo este capital, y es un poco lo que vemos, que hay unas que cierran rondas rapidísimo en 2 segundos oversubscribed, y a valoraciones pues que si bien digamos pueden tener experiencia los equipos y todo, a veces todo el mundo se queda mirando como ¿por qué? Y otras que les cuesta muchísimo más, que es yo diría que el 90% de las otras startups. Entonces pues todo tiene que tener como un balance. Y al final del día, pues yo sí creo que entre más capital venga, pues mejores van a ser los deals para los emprendedores, y clarísimamente los emprendedores sí están pues mucho más, primero están unidos, que yo creo que eso es algo único acá que me parece lo máximo, y es que están unidos, ellos aprenden, se preguntan qué hizo cada uno, entonces no es como en esas otras industrias que sabes, como que me la hice yo solo y me quedo callado para que el resto no lo haga. Creo que eso es algo súper valioso en ellos, lo que cual también pues hace que se acorte la brecha pues de aprendizaje, ¿no? Porque si uno le cuenta al otro cómo hizo la ronda y toda la parte, pues se genera más. Entonces pues de ahí ya viene como un poco la razón, porque como alguien decía, y yo lo tengo totalmente claro, prefiero pagar valoraciones más altas con equipos ya sofisticados, que hayan tenido experiencia en emprendimientos y que tengan experiencia en la industria, a valoraciones pues bajas o así, pero pues que tú sabes que no lo han hecho antes. Entonces, de alguna manera, pues esa sofisticación de los equipos, pues creo que vale. Genial. Y quizá por ir ya finalizando, quizá acabar con las áreas de oportunidad, ¿no? Y cómo cada uno de vosotros estáis enfocando vuestra estrategia, especialmente de inversión o de desarrollo del portafolio, en este contexto, y dónde entendéis que están las principales industrias, actividades, modelos de negocio de mayor desarrollo, ¿no? Y ahí nos puedes contar un poco. Cristian, por favor. Gracias, Carlos. Conectando la pregunta anterior con la que acabas de hacer, algo que a mí me ha impactado mucho, pues siendo de los
capaz de los jóvenes aquí con el tema de la industria, que con experiencia mucho menor a los dos Fernandos y a Patricia, el nivel de colaboración de fondos más experimentados, mayores, y como Fernando Lelo mencionó, la conexión de cada uno de los pasos, la pre-serie A o pre-revenue, pre-serie A, serie A para arriba, cómo te vas conectando con todos ellos, el certificado de validez que uno le puede dar a otro fondo que uno ya invirtió y pasarle la oportunidad, la batuta al siguiente fondo que tiene la capacidad de poder invertir tiquetes mayores. Para mí ha sido impresionante las puertas abiertas que hemos tenido. Nos ha dado la capacidad de poder aprender las mejores prácticas, entender un poquito mejor los modelos de negocio, las mejores maneras de invertir. Y en el tema de oportunidades, creo que nosotros lo que estamos viendo es tratando de enfocarnos en la base de la pirámide. Hay temas de salud, temas de movilidad, temas de inclusión financiera, la vemos muy, muy relevante. En el caso nuestro, que nuestro grupo familiar está enfocado en bienes raíces, entendemos que property technology es muy, muy relevante. Sin embargo, tiene que existir, en nuestro punto de vista, otros dos pilares muy establecidos que dependen de las regulaciones de países, que es la parte de fintech y la parte legal, ¿verdad? El legal tech tiene que estar bien amarrado y bien claro para poder facilitar ese proceso. Y algo que vemos que lo vemos con ojos que deberíamos de empezar a trabajar es estos sandboxes que hacen los gobiernos, que se empiezan a armar sandboxes uniendo varios gobiernos para que las regulaciones que se practiquen en esos cuadros regulatorios, cuando funcionen, se puedan implementar de un solo en varios países, facilitando la expansión de las compañías a nivel regional. Genial, muchas gracias. Fernando Fabre, ¿dónde veis vosotros las mayores oportunidades en este contexto? Bueno, siento que esta pregunta que haces es algo, cada fondo tendrá su tesis de inversión y dónde ve sus preferencias, ¿no? Yo creo que vamos a coincidir en algo todos, y es que hay una necesidad enorme de servicios de alta calidad que demanda el mercado latinoamericano, porque hemos vivido bajo un poco el yunque de empresas tradicionales gigantescas, oligopólicas, monolíticas, que han ofrecido es decir, vamos a llamar de alguna forma baja calidad a un precio no tan bajo, y la tecnología rompe con ese esquema, ¿no? Punto uno. Punto dos es que las matemáticas de un fondo de venture capital solamente te dan si inviertes en empresas que tienen un mercado accesible de $10,000 millones para arriba. Y no hay muchos mercados de $10,000 millones para arriba en América Latina, ¿no? Entonces, eso limita a ciertos sectores específicos que por lo menos desde nuestra perspectiva, y esos son los que ya todo el mundo ha mencionado: educación, salud, servicios financieros, empleabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, donde nosotros le apostamos más y donde vemos cosas que nos entusiasman todo el día, es justamente en tecnología aplicada a ofrecer muy alta calidad, muy accesible y a muy bajo precio en servicios para la mayoría de la población, particularmente en servicios de educación, servicios de salud, servicios financieros y servicios de empleabilidad. Si estás en esos 4 sectores, si estás innovando en esos 4 sectores, queremos verte, queremos platicar contigo. Por supuesto que sectores similares donde justifiques tecnología aplicada a un servicio para la mayoría de la población. No tenemos duda que el que se suba hoy a eso, como emprendedor, digo, los siguientes 10 años, si haces bien, si ejecutas bien, te debería ir bien. Gracias. Fernando Lelo, en la REA. Gracias, Carlos. A ver, coincido con lo que acaba de decir Fernando y lo que dijo Cristian. Déjame dar un spin diferente a tu pregunta. Más allá de sectores, que estoy absolutamente alineado, me parece que hay 2 áreas de oportunidad en la región que tenemos que fortalecer. La primera es la profesionalización de los fondos y el valor agregado que dan a los emprendedores. Estamos compitiendo con fondos internacionales a los cuales no les vamos a ganar en fundraising. Son industrias de inversión en activos alternativos muchísimo más maduras, y ese dinero pues ya no tiene barreras, no tiene fronteras, y puede llegar mucho más eficientemente a Latinoamérica
los esfuerzos de fundraising que hagamos nosotros. Entonces, nuestra diferenciación tiene que ser en el valor agregado y en el conocimiento de nuestra región, en el entendimiento del consumidor final, en el entendimiento de las dinámicas políticas macroeconómicas, regulatorias, en el uso de nuestras redes de contactos y el valor agregado fundamental que haga que un fondo internacional diga, pues yo sí quiero entrar a Colombia, pero lo voy a hacer de la mano de este fondo local que agrega muchísimo valor y que me maximiza la probabilidad de éxito, que al final esas son las apuestas que hacen. E ir de la mano con estos conocedores de industria locales o regionales hace una diferenciación gigante. Y en eso tenemos que, a mi juicio, poner mucho esfuerzo para realmente ser percibidos por ese valor y que ese valor sea real y no solo en papel. Primer punto. Y segundo punto, tenemos que consolidar las salidas. Esta industria funciona a partir de eventos de liquidez. Podemos estar muy orgullosos de evaluaciones y rondas adicionales, pero mientras no haya eventos de liquidez y se regrese dinero a nuestros LPs, no estamos cerrando el círculo. Y esas salidas tienen que ver con fusiones y adquisiciones, pero también tienen que ver con los mercados públicos, y ahí estamos retrasados en todos nuestros países. Brasil, que tiene acceso a mercados públicos tanto en Bovespa como en Nasdaq, y nos hace falta mucho eso. Hay algunas cosas buenas pasando ahí. El mundo de los SPACs me parece que puede abrir una puerta bien interesante. Las empresas que están alcanzando tamaños suficientes porque son regionales para irse a Nasdaq y hacer un direct listing o un IPO relevante y con apetito de los inversionistas institucionales. Y después las grandes empresas internacionales que están creciendo regionalmente, que tienen que justificar ellas mismas sus enormes valuaciones y por tanto tienen que adquirir nuevas geografías y estar comprando empresas. Me parece que en los siguientes 2 o 3 años ahí está la consolidación y esa depende mucho del trabajo que los inversionistas hagamos en el gobierno corporativo con nuestras empresas. Si esas dos cosas las logramos en los siguientes años, tenemos una industria sólida, de largo plazo, dando buenos retornos y, lo más importante, ayudando a los fundadores que generan innovación que mejora la vida de estos 600 millones de personas. Y eso es muy entusiasmante para la región. Perfecto. Muchas gracias. Patricia. Pues yo creo mucho, digamos, lo que acaba de decir Fernando, me parece que es lo más importante, o sea, la parte de nosotros de generar valor y sobre todo conciencia en los emprendedores, ¿sabes? O sea, digamos, nosotros desde EWA, pues un poco como para cambiar el tema y no ser repetitiva, en la parte de género, eso es lo que hemos encontrado. Entonces, es toda la parte de la auditoría de género y el balance de género dentro de las organizaciones, lo que nosotros buscamos. Entonces, es también crear este mindset dentro de los emprendedores de por qué es la importancia de realmente tener este balance, de tener esta cultura organizacional, la parte de cultura corporativa que hablaba Fernando, porque esto lo que nos hace es consolidar unas empresas mucho más estructuradas, que vengan otros inversionistas y que además de que vean la tecnología y como yo decía al principio, toda esta parte responsable que es importante, pues nos va a generar más flujo de dinero y al final del día pues generarán más oportunidades de salida y pues todos los documentos también demuestran que los inversionistas de afuera, institucionales, están hasta dispuestos a pagar un poco más de premium por estas políticas de gobierno corporativo que tomamos. Entonces yo creo que es como cerrar pues como un poco entre lo que los tenemos que aportarle a los emprendedores, más desde el lado nuestro y también digamos para generar estas salidas y cerrar el ciclo, como le dice Fernando. Perfecto. Muchas gracias. Pues bueno, para ya resumir y quizá como el mensaje más importante con el que nos deberíamos quedar es que nos encontramos en un año histórico y que vemos cómo los próximos años van a ser clave para la consolidación de esta industria, una industria que tiene un papel clave en este contexto de recuperación y que como comentábamos anteriormente, si las cosas se hacen bien en los diferentes elementos de toda la cadena, pues podemos lograr algo que sea realmente relevante para la región y que permita que el crecimiento sea sostenido y que realmente la estructura económica y social de esta región pues sufra cambios sustanciales, ¿no? Y en ese sentido los innovadores y los fondos de capital como soporte de ellos mismos junto con las instituciones públicas pues tenemos esa misión y esa responsabilidad también de aprovechar el contexto que
hoy en día estamos afrontando, ¿no? Os quiero dar muchísimas gracias a los cuatro por vuestro tiempo, por vuestros comentarios. Espero que esta conversación haya sido del interés de todos los oyentes, y de nuevo agradecer a Colcapital por esta organización y por este evento que cada año nos une a todos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, saludos.